y les va a servir muchísimo, les va a ayudar. Estamos en un proyecto en Del Río, cómo hacer que el cristianismo se vaya extendiendo. Esa es la propuesta que estamos haciendo, y por eso esta semana tuvimos 3 reuniones en Del Río. Una el martes, otra el viernes y otra ayer. Y son iglesias que están pensando que si se ponen a orar, que si le piden a Dios correctamente, que si se unen, no para formar su propia iglesia, sino para que el cristianismo se vaya propagando en Del Río. Ese es el objetivo, que cada vez hayan más personas que adoren a Dios en Del Río, más personas que se conviertan, que no se queden en su casa, o que no cambien la adoración por otro programa diferente. En eso estamos en Del Río, estamos trabajando por eso, y la idea es que se vaya incrementando los cristianos en Del Río, que no se estanque, porque ha habido un estancamiento, se ha detenido los cristianos en Del Río, y lo que están haciendo en Del Río los cristianos es pasando de una iglesia a otra. Entonces se aburren en una y pasan a otra, se aburren en esa y pasan a la otra, como en una búsqueda. Entonces, ¿cómo haremos? ¿Cómo lo podemos hacer? El how, que es tan difícil en la iglesia. ¿Cómo hacemos para que el cristianismo se vaya propagando? Para que cada día haya más cristianos. Y tenemos es que nosotros, pues los que estamos escuchando este mensaje, tomar una actitud. Porque hay unas personas que no lo van a escuchar. Entonces, quien no escucha este mensaje que estamos propagando los pastores, pues ellos no van a ser tocados. Pero los que escuchen el mensaje, la misma palabra dice que la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. Luego significa que quien escucha este mensaje es el que puede captar la idea de lo que estamos haciendo en Del Río. Del Río para Cristo. La idea es que el cristianismo se vaya extendiéndose, propagándose, que cada uno vaya siendo cristiano, más el otro y el otro, se vaya poco a poco pasando de voz a voz la fe cristiana, el amor a Cristo, la autoridad que les da la fe en nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. Entonces, para propagar la fe cristiana en Del Río, una de las propuestas que estamos haciendo es quitar los obstáculos que impiden el crecimiento. Hay obstáculos que impiden el crecimiento de la fe de una persona. Por ejemplo, en Zaqueo, ¿cuál era el obstáculo que tenía Zaqueo para poder llegar a Jesús? Había un obstáculo, dice la palabra de Dios, y el obstáculo era que era muy pequeño, chaparro. Eso era un obstáculo que él tenía. Y entonces él resolvió, quitó el obstáculo. Dice que corrió y se subió a un árbol, y de allí podía ver a Jesús. ¿Cuál era el obstáculo que tenía el ciego de nacimiento para ver a Jesús? Que no podía ver, pues ahí se dice. Él no podía ver a Jesús. Simplemente quitó el obstáculo de la vista y él pudo ver a Jesús. Hay obstáculos que nos impiden el crecimiento, y nosotros damos coces, dice la palabra, contra el aguijón. Nosotros insistimos tercamente, no, es que vamos a crecer, yo lo puedo hacer. Pero no, simplemente quitas el obstáculo y el agua fluye. La gracia de Dios fluye. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que impiden que más gente, por ejemplo, vengan aquí a este templo a adorar a Dios? ¿Cuál sería el obstáculo? Entonces vamos a la palabra de Dios. Leímos en Marcos capítulo 10. En Marcos, en el capítulo 10, vemos versículo 35. Marcos 10, versículo 35.
En ese pasaje vamos a encontrar el obstáculo para que los discípulos pudieran crecer en la fe. Y dice que entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéremos. ¿Está malo? La pregunta es, ¿está malo que los discípulos fueran donde Jesús? Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Está mal eso o está bien que nosotros nos acerquemos a Dios para pedirle? Está bien. ¿Por qué? Porque en Marcos, pongan atención, en Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué dice la palabra? Que pidamos. Porque si pedimos, lo que pidamos vendrá a nosotros. Entonces, lo que estaban haciendo los discípulos era lo correcto. Pedir. Dice: pidan y se os dará. Toquen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Hasta ahí los discípulos estaban bien. Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Porque ellos ya habían escuchado a Jesús que les dijo: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado por el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. La petición es correcta. Pedirle a Dios es correcto. Porque si Dios es un Padre, ¿cuál padre se niega a que el Hijo le pida? Y dice la palabra: porque vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas, cuánto más mi Padre Celestial dará aquello que se le pide. O sea, pedir es correcto. Ahora, lo incorrecto es el cómo lo pedimos, el how. Porque dice así la palabra: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando. ¿Cómo va a ser la petición? Orando. Y dice que la oración de petición, la oración debe ser con lágrimas. Dice Jeremías: que mi cabeza se convierta en un estanque y mis ojos en fuente de agua, para llorar noche y día por los muertos que están en medio de mi pueblo. La oración tiene que ser una oración en lenguas. Dice: quien ora a Dios en lenguas, ora a Dios. Quien ora en lenguas, ora a Dios. En ese lenguaje espiritual. Tiene que ser un lenguaje espiritual. Aunque la oración es una conversación, pero la oración no es en inglés, la oración no es en español, la oración no es en otro idioma, la oración es espiritual. Dice: con gemidos y ruegos. Dice que el Espíritu Santo gime dentro de nosotros para pedir por nosotros. O sea que la oración es con lágrimas, con sentimiento, con el corazón, porque dice que el corazón mana las malas cosas. Dice que la fe está en el corazón y que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Luego ahí está la clave. ¿Cuál es el obstáculo más grande que tenemos nosotros para el crecimiento de la iglesia y el crecimiento de mi fe? Es que pido, pero no pido orando. No pido orando. Dice: os digo que todo lo que pidieras orando, y mi Padre le concederá. Y segundo dice: creed que lo recibiréis. Entonces la oración debe ser orando,
La petición debe ser orando y creyendo. Orando y creyendo. Y ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos nosotros. Y por eso la fe nuestra se vuelve raquítica. Los cristianos están anémicos en Del Río, y yo creo que en algunas partes del mundo les ha dado anemia. La anemia se produce por falta de comer. Cuando la persona deja de comer, cuando el cuerpo no recibe los nutrientes, empieza a llegarle la anemia. La anemia crece porque no come, y no come porque hay anemia. O sea, se sigue un ciclo así. No come porque tiene anemia, y tiene anemia porque no come, y así sigue sucediendo el proceso. Y entonces nosotros no hemos madurado en ese aspecto, no tenemos carácter. Dice la palabra, pidan. Pero ¿cómo hay que pedir? Orando y creyendo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que le pidieron ellos? ¿Por qué esta mala oración que ellos hicieron? O la petición que ellos hicieron, porque dice, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, ¿correcto? Por eso él les dice, muy bien, ¿qué es lo que queréis? Porque yo prometí que todo lo que pidan, se los daré. Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estaba mal que nosotros le pidamos a Dios que nos sentemos en su reino. Está mal que le pidamos a Dios, Señor, llévanos a tu reino. Señor, quiero estar en el reino contigo. No está mal, porque en Efesios 2:6 dice, y con Cristo resucitado nos sentará, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No es malo que nos sentemos, hermanos, en el reino eterno, porque precisamente para eso fue que vino Jesús, para llevarnos al reino eterno, a la eternidad. ¿Por qué se escribió la Biblia? ¿Para qué se escribió el libro sagrado que tenemos? Dice, estas cosas se han escrito para que vosotros sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, pensar en el gozo eterno no es malo. El problema estuvo en que no lo hicieron por la voluntad de Dios o la voluntad de Jesús, sino que era al capricho de ellos. El peor obstáculo que hay en una iglesia o en mi crecimiento espiritual es hacer el ministerio a nuestra manera y no como nos lo indicó Jesús. Si nosotros movemos esta iglesia a nuestra manera, estamos diciendo, Señor, queremos que tú nos concedas lo que pidamos. Que Julano se siente allí y Julano se siente allá. Y que quienes vengan a la iglesia sean estos y aquellos. O sea, escogiendo nosotros los lugares para los privilegiados. Y por eso es que una iglesia empieza y no sigue creciendo. Porque están negociando los cargos, los puestos en la iglesia. Pongamos al hermano allí, pongamos a la hermana acá, la hermana allí porque esa es mi amiga, o porque es mi hermana, o porque es mi vecina. Pero no es lo que Dios está pidiendo o está queriendo hacer. Concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Y ahí Jesús le dijo, no. Sentarse en la gloria, beber el cáliz y ser bautizados con el bautismo, sí. Pero el sentarse a la izquierda o derecha está destinado solo a quienes el Padre escoja. Es Dios quien va escogiendo. Es Dios quien va determinando. Les hago un paréntesis. Dice Jesús, pongan atención, estamos hablando de la oración. Dice Jesús, entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto,
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta oración? ¿O en esta petición? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Que se llene la iglesia, que haya más miembros en la iglesia. La mayoría de las oraciones que hacemos es esa: Señor, que haya más miembros en esta iglesia, porque si no, esta iglesia se va a acabar. Te pedimos, Señor, que en esta iglesia venga más gente, Señor, porque es que si disminuye la membresía, esta iglesia se acaba. No solamente aquí, en cualquier iglesia donde suceda esto. Y el Señor, ¿qué es lo que está mandando? Que roguemos para que hayan obreros. ¿Y qué es un obrero? Es un siervo, un trabajador, una persona que está dispuesta a servir, siervo, que sirve. Y entonces por eso Jesús les dice enseguida, y persevera, y dice enseguida me adelanté un poquito. Y llamándolo Jesús les dijo, sabéis, el versículo 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen potestad sobre ellas. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice la palabra que debemos orar unos por otros. Y cada vez que hay alguien enfermo, me llaman a mí y me dicen, pastor, ore por mi mamá, ore por mi hermana, ore por una amiga. ¿Es correcto eso? Cuando la palabra dice, oren vosotros unos por otros. Pastor, estoy orando por mi mamá, estoy orando por mi hermana, estoy orando por mi vecina. Estoy orando, estoy sirviendo, estoy siendo útil. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Dice, si hay alguien enfermo, llamen a los ancianos, a los mayores de la iglesia. El anciano en la iglesia es el que tiene poder, porque ya ha descendido sobre esa persona el Espíritu Santo. Y ya sabe que todo lo que pida al Padre, orando y creyendo, Dios lo va a conceder. Entonces, ¿dónde están los mayores, los fuertes, los servidores en la iglesia? ¿Quiénes dicen, yo voy a servirle a Dios, a Cristo en la iglesia? Voy a ocupar ese lugar, porque yo sé que tengo las habilidades, que Dios me ha dado, los dones y los talentos, y voy a servirte, Señor, en el crecimiento de esta iglesia. Donde esté. Yo digo que eso es lo que ha hecho Denise. Está John David aquí, quiero dar ese testimonio maravilloso. Denise me tiene a mí maravillado, porque como yo me muevo por todo Del Río, entonces donde estén orando, allá estoy yo. Donde estén pidiendo, allá estoy yo. Donde estén necesitando un servidor, para allá me voy. Porque para mí es ganar a Del Río para Cristo. Y yo estoy seguro que en este momento, que son más o menos unos 5,000 cristianos en Del Río, y si se va propagando, si yo voy ayudando a que crezca la fe en Del Río de los cristianos, se va propagando, ya 6,000, luego 7,000, luego 8,000, luego 20,000, luego 30,000, luego 48,000 cristianos, que es lo que tiene Del Río. ¿Qué pasaría en esta iglesia si en Del Río hubiesen 48,000 cristianos? ¿Cómo estaría este lugar? Porque ¿a dónde más van los vecinos, el vecino, la vecina? ¿A dónde más irían? No cabría la gente. Si ayudamos a que Del Río sea para Cristo, todas las iglesias de Del Río se llenarían. Pero el problema de algunos ministros antiguos, a los que estamos hoy día trabajando en Del Río,
Es que ellos decían, yo quiero que se llene mi iglesia. Voy a trabajar para mi iglesia. Y por eso el hermano Rafael dice que yo les dije a los pastores, hermanos, si yo hubiese sabido lo terrible que era estar entre vosotros, yo no hubiera hecho ese paso. Se lo dije a los pastores, no lo dije a los cristianos. Rafael estaba ahí. Se le dijo a los ministros, porque es que son terribles. Entonces yo llego a Del Río y voy a hacer la iglesia ricardina. Yo llamo a Ricardo y hago la iglesia ricardina. Entonces quiero que el primer año voy a ganar 1,000, y el segundo 2,000, y el tercer 3,000, y el cuarto 5,000. ¿Y cómo se llaman ustedes? Ricardinos. Somos de los ricardinos. Hombre, no, la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo es de nuestro Señor Jesucristo. Quitemos los obstáculos. Entonces, para resumir, para concluir en el día de hoy, el primer obstáculo es que debemos pedir. Es correcto, los discípulos pidieron, pero debemos pedir orando y creyendo. Y si es orando, la oración tiene que ser con lágrimas. A las 5 de la mañana, Denise, el viernes, estaba en la oración con los pastores, llorando, gimiendo y orando. Y en suerte me tocó a mí, que ella orara por mí ahí. Y ayer sábado, Denise estaba allí en la multitud, orando, gimiendo y llorando, clamando por Del Río. Yo decía, ay Señor. Porque dijeron, y pasen los pastores con su esposa, con sus esposas, dijeron anoche. Hermana, ¿quiere pasar conmigo? Dijo el hermano, no, es que yo tengo marido. Está bien. Dijo, y pasen los pastores con sus miembros. Denise, ¿le hace? No, hermano, que yo ya soy. Y yo solito, ahí como una golondrinita. Era que no sabíamos, hermano, usted no nos dijo. Pero ustedes saben, no ustedes, los que están aquí no ustedes, pero ustedes saben que a las 11 hay un servicio. Usted no me diga que no sabía que a las 11 hay servicio. No era que estaba muy ocupado, hermano. Pues ayer también estaba ocupado. Obstáculos que le vamos poniendo al crecimiento de la iglesia, hermanos. ¿Quiénes impiden que la iglesia crezca? Yo. Porque no me atrevo a quitar el obstáculo. Me da miedo que si lo quito, va y crece mucho. Entonces hay que ir reservadito, porque va y me quitan la derecha o me quitan la izquierda. Yo aspiro a estar en la izquierda, yo aspiro a estar en la derecha. Para concluir, hermanos, el Señor nos pide en el día de hoy en que seamos siervos. Dice, vosotros seréis llamados unos con otros siervos. Pero ustedes para mí no son siervos, dice el Señor. Ustedes para mí son mis amigos. O sea, que la persona es sierva para el hermano, para la persona que está a su lado. Servirle. ¿Cómo podemos hacer esta semana para que las personas con las cuales yo me encuentre sientan que yo soy un servidor de Cristo? ¿Qué tendría que hacer yo para que la persona que está a mi lado sienta que yo soy un servidor de Cristo? ¿Y qué tendría que hacer para que Cristo me tenga como su amigo? Porque Cristo no me tiene a mí como siervo. Dios no me tiene a mí como empleado, hermanos. A ustedes, a los cristianos. No nos tiene como empleados. No nos tiene como asalariados. Dios nos tiene como sus hijos. Y Jesucristo nos tiene como sus hermanos. Pero las personas nos tienen como sus siervos. Para las personas nosotros somos sus siervos. Pero para Dios yo soy su hijo y Él es mi padre. Y para Cristo yo soy su amigo. Y es muy claro cuando dice la palabra, vosotros sois mis amigos, dice la palabra.
Yo no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero yo os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Para Dios nosotros somos sus hijos, hermanos predilectos. Por eso gócense ustedes que están aquí en esta mañana. Ustedes han venido porque han reconocido que son hijos de Dios. Y han venido porque Cristo los tiene como sus amigos. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué fue lo que mandó Jesucristo? Que estemos adorándole, que seamos sus discípulos, que cumplamos sus mandamientos. Y Él nos llama amigos. Aquí estamos siendo amigos de Dios, de Jesús. Estamos siendo hijos de Dios y estamos siendo amigos de Jesús. Y si somos útiles a la obra de Dios, entonces estamos siendo siervos, obreros. Y nuestra petición debe ser pedir para que hayan más obreros. No vamos a pedir para que esta iglesia se llene. Vamos a pedir es para que cada uno de ustedes sea un siervo del otro, un servidor en la obra de Dios. Y por eso termina muy bien la palabra de Dios cuando dice, vengan para acá, le dice, vengan para acá. De cierto sucede que los gobernantes, dice, los gobernantes sí los tienen así como actúan por potestad. ¿Y qué es potestad? Por dominio, por poder, por autoridad, por facultad, por capacidad. Pero ustedes no van a ser así. Ustedes van a actuar como siervos. Y siervo es sirviente, es mayordomo, es acompañante, es asistente, es conserje, es subalterno, es portero. O sea, ustedes van a ser subalternos unos de otros. Ustedes se van a ayudar y a colaborarse unos a otros. Ustedes van a ser siervos unos de otros. Pero yo como Jesús, dice él, yo soy su amigo. Y Dios es mi Padre. Así es que si ustedes cumplen lo que yo les digo, tengan a Dios por Padre, ténganme a mí, dice Jesús, como amigo, y ténganse entre ustedes como servidores. En la iglesia, nosotros somos sus siervos. Alcanzar, leí esta frase que dice, para alcanzar personas debemos amarlos y servirlos, tal como Jesús nos enseñó. Nunca olvidemos que hemos sido llamados para servir, no para ser servidos. Amén. Vamos a terminar este servicio, esta predicación en este momento. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta iglesia que se ha reunido en el día de hoy, Señor. Y te pedimos, Señor, que nosotros estemos dispuestos, Padre Celestial, a hacer lo que nos corresponde hacer, que es tenerte, Señor, a ti como amigo, a Dios como Padre y a las personas que están a nuestro alrededor como personas que debemos servirles, que nosotros seamos sus siervos. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.